Para eso necesitamos retomar el tema de las secciones relacionadas. Las secciones relacionadas. ¿Se acuerdan que las secciones relacionadas son aquellas que justamente hacían uso de aquella propiedad de lograr separar? Por ejemplo, nosotros venimos trabajando con una red T simétrica, definida de la forma usual hasta el momento, donde teníamos Z2 y Z1 sobre 2. Ahora, ¿qué decía el tema de las secciones relacionadas? Donde justamente habíamos hablado de una sección Z o pi y de una sección T, como la que acabamos de ver, y que estaban relacionadas justamente por la red escalera a la que terminaban dando lugar. Bueno, justamente la relación tenía que ver con encontrar la relación que tenían la red T con la red pi con la red L, que daba lugar no solamente también a la misma red escalera, sino que también a cada una de esas secciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos que podíamos bisectar esta red en dos secciones idénticas, ¿sí? Y simétricas, perdón, simétricas respecto a este eje de simetría, no quiero decir simétricas con simetría eléctrica, y que justamente son esta que vemos acá, Z1 sobre 2 y Z2. ¿Sí? Entonces, esta red, que justamente es la simétrica de la otra, con la que terminamos como formando la red T, también servía para interconectarlas de otra forma y lograr la red pi. Es decir, que si nosotros invertimos horizontalmente esa red y cascadeamos una red L de ese tipo con otra red L, ¿sí? Es decir, que ahora ponemos un nuevo eje de simetría acá, nosotros entendemos que acá tenemos una red que da lugar justamente, fíjense, a la red pi. ¿Sí? Porque esto es 2Z2 y esto es Z1 sobre 2, que justamente en serie con esta otra sección da lugar a la red pi con la cual se relaciona. ¿Sí? Es decir, que evidentemente esta red L no solamente debería tener las mismas constantes de propagación compleja, sino que aparte da lugar a la misma red escalera y en consecuencia también da lugar tanto a la red pi como a la red T, de la que tanto venimos hablando hasta el momento. Por lo tanto, esta red L tenía una importancia muy grande. Y la importancia que tenía era en la conversión de los niveles de impedancia. Esto ya lo estudiamos en la clase anterior y hemos visto que justamente una red L de este tipo, ¿sí? Como la que vemos acá, justamente tenía la siguiente propiedad. Si esto era Z1 sobre 2, se me volvió a embromar el lapicito. Si esto era Z1 sobre 2 y esto era 2Z2, recuerdan seguramente que si nosotros conectábamos en este puerto, en el puerto donde habíamos bisectado Z o en este caso de este lado tenemos Z o T, es decir, si nosotros conectamos Z o T de este lado, si nosotros conectamos Z o T de este lado, ¿sí? En este lado, vamos a ver justamente Z o pi, ¿sí? Y del mismo modo, si nosotros en esta red, que ahora la vamos a ver así, de la misma manera, tenemos 2Z2 y acá Z1 sobre 2 y acá conectamos Z o pi, acá vamos a ver Z o T. ¿Okay? Estos resultados los hemos estudiado en la clase anterior y son justamente importantes y son los que nos van a permitir
entender. Todo eso venía de la mano de qué cosa, de esta relación que tenemos acá, ¿no? De la que nos relacionaba las secciones. Entonces, en este caso vamos a utilizar esta propiedad de la red L como conversora de impedancias para justamente lograr el último de los requisitos que nosotros teníamos, que era justamente lograr la adaptación de la carga y del generador. Vamos a ver cómo logramos eso. En principio vamos a bisectar una red, lógicamente, ¿no? Ahora no vamos a bisectar nuestra red K constante, sino que vamos a a bisectar nuestra red M derivada, ¿sí? Nuestra red M derivada. Cuando nosotros bisectemos nuestra red M derivada, lo que vamos a pasar a tener acá es esto justamente, ¿no? Que vamos a poder ver qué carga, ¿sí? ¿Qué carga vamos a tener en esta situación, ¿sí? En esta situación, ¿sí? Es decir, en esta Z o pi, cuando justamente presentemos en este caso Z o T, que es nuestro caso usual de trabajo, ¿no? Nosotros de normal teníamos en nuestra red M derivada, acá Z1' sobre 2, ¿sí? Acá íbamos a tener Z2', que ya vimos que Z2' era algo más que una mera reactancia, Z2', y en concreto, como la bisectamos, acá tenemos que tener 2Z2', ¿sí? 2Z2'. Entonces, si nosotros ya sabemos que acá tenemos Z o T, es decir, vamos a cargar con Z o T, ¿sí? Que es un esquema parecido a este, es decir, acá vamos a cargar con Z o T. La pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a ver acá? ¿Sí? ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, por el resultado que tenemos anterior, sabemos que lo que vamos a ver es justamente la impedancia característica de la red pi asociada a esta red M derivada. Y siguiendo un razonamiento similar al que hicimos antes, ¿sí? Es decir, componiendo con esta hemisección la red pi justamente relacionada con la sección M derivada, vamos a observar justamente esa Z o pi, pero en este caso va a ser una Z o pi prima, ¿ok? No va a ser la Z o pi relacionada con la Z o T. ¿Y por qué es eso? Justamente porque por lo que vamos a ver ahora en concreto. Entonces, hemos dicho que vamos a armar una Z o pi prima, y para eso tenemos que conformar, ¿sí? Conformar esto que vamos a hacer acá, ¿no? Esto que vamos a hacer ahora acá, ¿sí? Vamos a agregar también la sección simétrica que nos falta acá, Z1' sobre 2, y acá Z2'. ¿Ok? Entonces, esto, si se fijan, todo esto, toda esta red, que no es una red, fíjense que no es una red que, digamos, que surge, es una red que de alguna forma estamos imaginando, dado que nosotros tenemos la K constante, derivamos esta M derivada, ¿sí? Derivamos esta M derivada, y en base a esta M derivada y su bisección, ¿sí? Conformamos esta sección L, ¿sí? Ahora, esta sección L sabemos que nos va a vincular dos niveles de impedancia, ¿sí? A izquierda, ¿sí? Es decir, en este plano, en el plano donde bisectamos, ¿sí? En este plano donde bisectamos vamos a tener un nivel de impedancia que va a ser justamente Z o T. Pero en este otro plano, en este otro puerto, ¿sí? En este otro puerto vamos a tener un nivel de impedancia que va a ser Z o', pero no puede ser este mismo Z o'. Tiene que ser un Z o' relacionado a esa M derivada. ¿Por qué? Porque recordamos que la M derivada, si nosotros la cascadeamos así como está acá, ¿sí? Si nosotros la cascadeamos así como está acá, no va a dar lugar a la red escalera que va a ser Z1, Z2, Z1, Z2, sino que va a ser Z1', Z2', Z1', Z2'. Entonces, nosotros con esta pi que tenemos acá,
podemos estar seguros que justamente si cascadeamos esta pi o cascadeamos la m derivada, también va a dar lugar a la misma red de escalera que va a ser Z1', Z2', Z1', Z2'. Esto es importante entenderlo, no es la misma red y por lo tanto no relacionan las mismas impedancias. Recordemos, el K constante, ¿sí? La red prototipo K constante relaciona Z o T con Z o pi, ninguna duda. ¿Por qué? Porque están relacionadas con la red de escalera Z1, Z2, Z1, Z2. Mientras que la M derivada ya está relacionada a partir de otras impedancias. ¿Que cuáles son? Son estas que vamos a ver acá. Es decir, Z o T, esto es de la M derivado, Z o pi prima, esta es la que lo relaciona. ¿Por qué? Porque dan lugar a esta red de escalera, Z1' y Z2'. No es lo mismo. Recordemos que la otra es ZOT por ZOP igual a Z1 por Z2. Recordemos que estas son dos redes escaleras diferentes, ¿sí? Diferentes, ¿sí? Y esta es la relación que se tiene que cumplir. Acá pasa mi hijo a toda velocidad chillando. Entonces, fíjense, esto es algo que buscamos, que compartan la ZOT para permitir la interconectabilidad. Y esto es algo que surge como propiedad de las redes que permiten interconectar niveles de impedancia diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos evidenciar que justamente ZOP nos va a servir para lo último que queremos lograr, que es cambiar el nivel de impedancia? Bueno, por esto que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Esto que vamos a ver a continuación, que es básicamente que ZOP' va a ser igual a Z1' por Z2' sobre ZOT. ¿Ok? Y esto no tiene absolutamente nada que ver con ZOT. En principio, lo que vamos a ver si justamente reemplazamos el valor de Z1', Z2' y ZOT es que justamente vamos a encontrar una dependencia de ZOP' y discúlpenme que sea tan largo el nombre, que depende de M, ¿sí? Que depende de M. Bueno, reemplazos mediante, voy a transcribir la fórmula para que la vean, que la saco de la bibliografía, y alguna observación respecto a sus valores. Entonces, a lo que terminamos llegando es a una expresión de esta forma, ¿sí? De esta forma, donde justamente ZOP' es función de M, que es lo que buscábamos, y en consecuencia podemos encontrar una dependencia de la ZOP, esta sí es la relacionada con la ZOT, y que justamente depende de M. Y fíjense cuál es la dependencia. Vamos a encontrar que para M igual a 0, la ZOP' degenera en la ZOP, que vendría a ser esta familia, ¿sí? Esta familia más extrema que tenemos acá en línea punteada, ¿sí? Mientras que a medida que M va siendo una fracción más importante, ¿sí? Es decir, más cercana a 1, lo que vemos es que hay un comportamiento que de alguna manera termina degenerando en algo parecido a la ZOT, ¿ok? A la ZOT. Y esto lo podemos ver como que justamente esto se hace 0, bueno, nada, se hace absolutamente 0. Es decir, evidentemente cuando M tiende a 1, esto se degenera por completo, que era justamente el caso extremo que no tiene ningún sentido. Pero hay un caso singularmente interesante, que es el caso de M06. Y que M06 es un caso que ustedes tienen que recordar muy bien, una fracción que tienen que recordar muy bien. ¿Por qué? Porque M06 es la fracción que nos permite tener una especie de ZOP lo más parecida, ¿sí? Lo más parecida al nivel de impedancia de referencia R, ¿sí? A lo largo de toda la banda de paso. Y eso es algo muy deseable. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que nos va a permitir es que podamos cargar con un valor de RL igual a R, ¿sí? Y en consecuencia tener siempre adaptada nuestra red. Es decir, que si nosotros elegimos M igual 0,6, ¿sí? Y damos valor a estos elementos circuitales, recuerden que estos son impedancias que todavía no tenían el gusto de tener un símbolo estandarizado como el que usamos hoy en día, le ponen los simbolitos de resistores, pero recuerden que estos son impedancias porque justamente está acá Z1, Z2, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos acá con 2Z2' es justamente conectar
en este extremo, ¿sí? En este extremo, una resistencia con el valor de R nominal, que es esta R que tenemos acá. R nominal, recuerden que tenía que ver justamente con Z1 por Z2 raíz, ¿sí? Esto es R nominal. ¿Okay? Recuerden que es la restricción del K constante, Z1 por Z2 igual a R cuadrado. Entonces, si nosotros conectamos con un valor igual a R nominal, lo que vamos a encontrar acá, ¿sí? Es una adaptación en casi toda la banda de paso, es decir, algo muy parecido a ¿qué cosa? A Z o T, que era lo que buscábamos en definitiva. ¿Recuerdan? A Z o T. Si nosotros conectamos Z o T acá, perdón, Z o pi' acá, ¿sí? Z o pi' acá en este extremo, ¿sí? En este caso Z o pi', ¿a qué se parece? Casi a R en toda la banda para m igual a 0,6. Lo que vamos a tener acá es algo muy parecido a Z o T. ¿Okay? Y ese es el truco que usamos. Usamos estas hemisecciones en los extremos, ¿sí? Con valor, son hemisecciones m derivadas con valor m igual a 0,6 que nos van a permitir lograr la adaptación final. Es decir, que el último de nuestras limitaciones la vamos a lograr esquivar, ¿sí? Con las hemisecciones de adaptación con m igual a 0,6. ¿Okay? Este es un resultado interesantísimo y que justamente nos permite dar lugar a lo que entendemos como filtro compuesto, ¿sí?